Amigos de Oscuridades, ¿cómo están? Pues miren, aquí seguimos con el vicio de hacer cápsulas. Y bueno, para esta ocasión, pues me dediqué todo este fin de semana a leer barbaridades, que es la palabra adecuada como para referirme a esto. Estuve analizando lo que dos locos, uno específicamente que es presidentes, uno que se ubica ahí entre Rusia y Corea del Sur, y otro que es presidente de un país que está entre Canadá y entre México, pero no digo los nombres para no comprometerme. Pero para mí este par de desquiciados, la verdad es que tienen el mundo como lo tienen. ¿Y saben por qué? Pues porque ellos son comandantes de un ejército, y bueno, son de los ejércitos más beligerantes y pues que tienen capacidades de destrucción muy amplia. Y pues bueno, miren, yo me hice una pregunta que quiero compartir, como la respuesta que yo formulé con ustedes, es la pregunta de, bueno, ¿por qué los ciudadanos del mundo, de México, de Estados Unidos, de Canadá, tenemos que estar en contra de los ejércitos nacionales? Pues por una sencilla razón, porque los ejércitos para lo que se hicieron fue para hacer la guerra, fue para destruir. Y yo no veo otra cosa en los ejércitos de esos países a los que me refiero, que están gobernados por dos dementes, más que la misma respuesta. O sea, son ejércitos que están efectivamente realizando una serie de, digamos, como de provocaciones entre sí, y en donde lo que se juega de fondo es pues el desprecio por la vida y el privilegio por utilizar todas sus capacidades para la destrucción. Al parecer como que estamos llegando a un momento en donde el presumir la capacidad de destruir viene a ser como el valor que habría que matizar precisamente en referencia a los otros a los que quieres estar, pues en alguna medida como intimidando o como mostrando tu fuerza de beligerancia. Ahora bien, ¿saben ustedes que los ejércitos generalmente en los países son las entidades de Estado que reciben más dinero? Nada más y nada menos, por ejemplo, aquí en México, el ejército mexicano recibe aproximadamente el 10% del Producto Interno Bruto, es decir, toda la riqueza que produce México, más o menos el 10% se va exclusivamente al ejército. En Estados Unidos la cosa es muy diferente. Allá más o menos invierte como el 30% de todo el Producto Interno Bruto de ese país, que se va nada más, digamos, al ejército. Y en Corea del Norte es más o menos como el mismo porcentaje, así como un 30-35% de toda la riqueza que se produce. Y pues bueno, vean ustedes, o sea, si pensamos nosotros en una lógica de los ejércitos, pues digan ustedes cuál es esa lógica. Me queda claro que los ejércitos no se dedican a restaurar, por ejemplo, edificios antiguos, que no se dedican, por ejemplo, a reforestar bosques, que no se dedican a limpiar los océanos contaminados, que no se dedican, por ejemplo, a reconstruir pueblos que son devastados por maremotos, por ciclones, por ese tipo de eventos de la naturaleza. Y yo me he puesto a ver, me puse a analizar, pues bueno, ¿cuál es la función de los ejércitos aquí en el mundo? Pues su única función es asesinar personas, es destruir, es invertir una gran cantidad de recursos para investigar, para generar conocimientos que generalmente se utilizan pues para asesinar, para matar. Invierten mucho en química, en física cuántica, para diseñar armas que les permitan matar. Invierten mucho en el desarrollo de medicamentos que pueden ser utilizados en la guerra. Invierten mucho para investigar en general todo tipo de conocimientos que estén enfocados prácticamente para el control social, para la manipulación, para evitar que efectivamente los ciudadanos protesten contra los órdenes establecidos. Y generalmente estos ejércitos son controlados por grupos minoritarios que son realmente escandalosos. ¿O cómo explican ustedes que más o menos el 80% de toda la riqueza mundial pertenezca al 10% de la población? Y de ese 10% de la población, más o menos, digamos, el 1% de ese 10% controle más o menos cerca del 50% de la riqueza mundial.
Pues bien, esta minoría que es ínfima a nivel mundial es la que en última instancia está controlando prácticamente todos los ejércitos para utilizarlos directamente para defender sus intereses. Entonces ustedes pregúntense, un ejército, ¿cuál es la función del ejército? Aquí en México yo comienzo a analizar con más profundidad lo que sucede y vemos que en muchas de las últimas matanzas de carácter, político, social, como la de Nochistlán, Oaxaca, como la de Apatzingán, ahí en Michoacán, como la de Calera, en Zacatecas, como la de Tlataya, como la de Ayotzinapa, como la de Villa de Purificación aquí en Jalisco. En todas esas matanzas, curiosamente, que se las tengo contadas al gobierno mexicano, son 7 matanzas. En todas, curiosamente, el ejército mexicano tiene metidas sus narices. Es decir, el ejército mexicano se está utilizando para asesinar personas. En general, el Estado mexicano y todos los estados ya empiezan a utilizar prácticamente sus estructuras para aniquilar al ser humano, para destruir seres humanos que son considerados peligrosos, que son considerados enemigos del sistema. Y en eso se está jugando en gran sentido como la mística de los ejércitos, ¿verdad? Los ejércitos están utilizando precisamente para eso. Y bueno, a todos los militaristas, a todos los gobiernos que utilizan la lógica de los estados, pues yo lo que les quiero decir es que mediten las veces que sea necesario cuál es la función de los ejércitos. Y bueno, si su función sigue siendo asesinar a seres humanos, pues yo invito a toda la ciudadanía a que hagamos algo por desaparecer precisamente a los ejércitos y que todo ese presupuesto se dedique precisamente para la difusión de la cultura en general, para educarnos, para pensar, para comprar libros, para leerlos, para hacer una ciencia que efectivamente nos ayude a acabar con los problemas que tenemos, para inventar medicamentos que nos ayuden a acabar con el SIDA y todas las enfermedades que en algún sentido son el azote de esta humanidad. Entonces, amigos, pues los dejo, espero sus comentarios y ojalá y que estas pequeñas reflexiones de esta cápsula pues les dejen algo que les permita a ustedes meditar sobre la función de los ejércitos. Seguimos en contacto.